Buenos días, un saludo cordial a todos quienes hacemos este territorio, el territorio de Riobamba, el territorio de Ecuador. Un saludo especial a nuestro cuerpo de bomberos que el día de hoy es saludado por las acciones realizadas en la ciudad de Quito. Siempre es importante repetir eventos y recordarlos. El primer lunes de cada mes tenemos esta ceremonia en este espacio. Y a veces siempre estamos los mismos, quienes somos autoridades o generamos trabajo en las instituciones. Pero siempre se renova con estudiantes de diferentes colegios de la ciudad. Por eso es importante repetir ciertas cosas una, otra y otra vez. Esto significa que nosotros internamente, quien lo dice, quien lo escucha, una y otra vez, lo recuerda y se lo graba en su mente y en su corazón. Y quienes lo escuchan por primera vez empiezan a vislumbrar y reflexionar sobre estos actos de los cuales antes no conocían. Por eso son importantes los ritos y las ceremonias. Por eso es importante los símbolos patrios, recordarlos, cantarlos y homenajearlos, porque ellos nos unen, nos hacen ser parte de un mismo grupo de seres humanos que luchamos por un objetivo común. Y por eso también siempre hay que recordar cuáles son esos objetivos comunes que nos unen como seres humanos de un territorio. Cuando uno revisa la historia y revisa lo que ha pasado en octubre, 9 de octubre, en Guayaquil, a veces se encuentra apasionamientos locales. Y hay quien dice que el 9 de octubre es la única fecha de independencia de nuestro territorio. Y hay quien lucha contra eso y dice el 24 de mayo de 1822 con la batalla del Pichincha. Y hay quien dice que la independencia no se podía haber dado sin el primer grito que se dio en Quito el 10 de agosto de 1809. ¿Quién tiene la razón? En realidad, la independencia, lo que llamamos independencia de nuestro territorio, es un periodo que abarca cerca de 100 años, desde 1730, cuando a través de las reformas borbónicas en Europa se da toda una serie de eventos que terminan en una crisis financiera aquí productiva en Latinoamérica. En esos años se empiezan a fraguar luchas debidas a la búsqueda de hegemonía mundial entre los imperios español y el imperio británico. Esas luchas externas a Latinoamérica terminan generando dinámicas sociales aquí que aparecen, que explosionan en la primera y segunda década del siglo XIX, 1810, 1820, 1830. Es 50 años atrás cuando se empiezan a generar cambios mentales en nuestra sociedad. Llega la misión geodésica española, la misión geodésica francesa y británica a estos territorios, y con la medición del planeta vienen trayendo también otro tipo de ideales, otro tipo de pensamiento, el iluminismo, que se llamaba en aquellos tiempos. Lo traen a lo que nosotros llamamos hasta ahora una franciscana sociedad. Y ahí empiezan cambios sociales que de alguna manera los podemos ya visualizar con el aparecimiento de Eugenio Espejo en Quito, quien para finales de 1795 fallece, pero deja proclamas en los que busca la independencia de estos territorios. 15 años después aproximadamente se da ese 10 de agosto, ese grito de independencia que retumba en toda Latinoamérica. Y después de eso viene la masacre, más o menos 15 años en los cuales eliminan a toda esa camada de próceres que empezaron a hablar de separarse y de tener una soberanía territorial aquí. Y es como desaparece prácticamente
toda esa historia que se estaba construyendo desde Quito. Pero viene 1820. En ese entonces, hablamos del 1809 a 1820, 11 años. En esos 11 años, desde el sur, desde Argentina, desde el norte, desde Venezuela, habían dos grupos que estaban buscando romper esas cadenas que venían desde Europa. Y es Guayaquil un punto que permite entrar por otro frente para que finalmente puedan darse las cosas. Y así, y esta parte es muy interesante, así el 9 de octubre, en Guayaquil, 1820, el 9 de octubre, las diferentes autoridades, personajes, familias influyentes, etcétera, de esa ciudad se ponen de acuerdo. Y esa gesta de independencia solamente derrama la sangre de una persona, del comandante del cuartel, porque toda esa sociedad se puso de acuerdo para generar la independencia de su ciudad, de su provincia, en principio. Poco después, empiezan a trabajar en los territorios circundantes y dialogan con quienes venían del sur y del norte. José de Sucre llega a Guayaquil y empieza a conversar con aquellos que hicieron esta gesta del 9 de octubre. Una gesta que además tiene la particularidad de que no tuvo comandante. Ninguno de los tres propuestos aceptó ser comandante. Y ellos sabiamente decidieron que esa gesta podía ir adelante sin el comandante. Que el comandante se lo elegiría después. Cuando llega Sucre, empieza la siguiente etapa, la búsqueda de independencia del territorio de lo que era la Real Audiencia de Quito. Y se da un mes después, empiezan a generarse brotes, así como el 10 de agosto en su momento empezó a generar brotes en otras ciudades, asimismo el 9 de octubre hizo que Ambato, que La Tacunga, que Riobamba, que Cuenca, que Guaranda empiecen a declarar su independencia. Independencias efímeras, es verdad, pero que ya generaban este ánimo de separarse de quienes estaban en ese tiempo gobernando. Para agosto de 1821, un añito después, se da la batalla de Yaguachi, en la cual estos independentistas ganan y logran consolidar la independencia de Guayaquil. Toman fuerza y suben hasta Huachi, aquí en Ambato, cerquita. Es la segunda batalla que se da en Huachi y en esa batalla pierden. Sucre es herido, se repliegan y toman fuerza después de un tiempo para el 21 de abril de 1822. Conectemos, desde 9 de octubre de 1820, las gestas de noviembre de 1820. Luego viene Huachi, Yaguachi, y después, en 1822, el 21 de abril, aquí cerquita, en este sector, aquí en Riobamba, se da ese combate que deja claramente definidas las cosas. Es ahí donde los patriotas toman fuerza y un mes después llegan al Pichincha. 24 de mayo de 1822, batalla del Pichincha. ¿Qué pasa después? Hay diferentes eventos en la historia, muy bonitos, lindos de conocer, pero que finalmente desembocan en lo que hace un mes celebramos aquí, el cumpleaños del Ecuador. 8 años después, 11 de septiembre de 1830, nace el Ecuador. Decidieron nuestros padres y abuelos y abuelas que este debía ser un territorio independiente y se firma la primera constituyente. ¿Qué es lo que buscaban finalmente? Algunos dicen que no sirvió mucho porque no hubo cambios sociales. Es verdad, las estructuras sociales se mantuvieron las mismas. Quienes mandaban antes, seguían mandando después. Y quienes obedecían antes, seguían obedeciendo después. Es la realidad. Pero los recursos
y las decisiones ya no se iban los recursos hacia Madrid, hacia Nueva Granada, y las decisiones se tomaban aquí, en nuestros territorios. Esa soberanía, ese control de nuestros recursos es la verdadera lucha que generó esta independencia. Una lucha que debemos proteger, cuidar y para ello siempre recordar. Mi reflexión en estos días es que es muy difícil no apasionarse de lo que uno hace. Y cuando uno hace algo, a veces cree que es el único artífice de ciertos cambios. Pero la realidad es otra. En realidad, nosotros damos pasos en conjunto con quienes nos rodean y con quienes nos antecedieron. ¿Quién fue el artífice de la construcción, de la creación de esta patria del Ecuador? Todos. ¿Quiénes somos los artífices? Todos. ¿Quiénes seremos esos artífices? Todos. ¿Quiénes construimos esta ciudad hermosa? Todos quienes estamos aquí. ¿Quiénes apagamos incendios en Riobamba, en Quito, en diferentes lugares? Los diferentes cuerpos de bomberos que se encuentran presentes hoy aquí y los que están en otras ciudades, apoyándonos mutuamente. Un día damos la mano y otro día nos dan la mano. Trabajar en colaboración, trabajar en conjunto, mirar todos hacia un mismo horizonte, quizá es el mejor camino para el desarrollo. Que estemos todos juntos, que seamos una patria, que seamos una ciudad donde más allá de los conflictos del día a día que siempre pueden pasar, siempre estemos pensando en un proyecto y un desarrollo común. Que viva la patria. Muchas gracias.